¿Vale la pena preparar un año de contenido anticipado para tu podcast? ¿Tener en claro sobre qué temas vas a grabar? ¿O mejor, ir improvisando sobre la marcha de acuerdo a las ganas y a lo que percibís en tu audiencia? Bueno, esto siempre depende, claro, y sobre todo cuando, como en mi caso, todo queda supeditado a la idea que tenga una persona que es mucho más competente que vos a la hora de planificar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Meléndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y otras cuestiones que estamos descubriendo poco a poco a medida que avanzan los diferentes episodios de este podcast diario. Siguiendo hoy, y lo digo ya para que si te querés bajar, te bajes de este podcast, hoy y mañana también te hablaré en primera persona sobre mi podcast cinematográfico de Marvel. No es que lo dije dos veces, sino que mi podcast se llama Podcast Cinematográfico de Marvel porque todavía no había leído el libro de Milcar en el que dice que los podcasts no tienen que tener la palabra podcast en su título. Por eso, fíjate que todos mis podcasts no, casi todos, Podcast Cinematográfico de Marvel tiene la palabra podcast, el podcast que faltaba tiene la palabra podcast, y este podcast hasta no hace muy poco se llamaba Todo por un Podcast, es decir, muy mal había que leer ese libro de Milcar mucho antes. Bueno, PCM, Podcast Cinematográfico de Marvel, llevo 7-8 episodios hablándote de este podcast. Como verás, es verdaderamente una pasión que tengo y me encanta pensarlo y analizarlo y darle vueltas. En el episodio inmediatamente anterior a este te hablé sobre cómo nos preparamos para el boom que vamos a tener a mitad de año con Spider-Man Brand New Day, la nueva película de Marvel y Sony sobre nuestro querido, amigable vecino Hombre Araña, y nos preparamos con mucha energía. Te recomiendo ir al episodio anterior para saber cómo nos estamos preparando y qué queremos hacer, qué queremos lograr con ese podcast. Hoy te quiero comentar que tenemos dos momentos clave, además, que va a tener este podcast, que entendemos que va a tener este podcast a lo largo de este año. Y uno es inminente. Al momento que estoy grabando esto, ya estamos con todas las motores preparados para darle caña al primer gran acontecimiento que va a tener este podcast en 2026, que se trata, bueno, otra vez, lo ponemos temporal, estoy grabando esto en la semana del 16 de marzo, dentro de una semanita, al momento que estoy grabando esto, se va a estrenar la segunda temporada en Disney Plus, la segunda temporada de la serie Daredevil Born Again. Bueno, esta serie es una serie muy esperada por los fans porque hay muchos fans muy fanáticos de Daredevil, sobre todo después del éxito que fue su serie de 3 temporadas en Netflix. Para quien no esté al tanto de las cosas, ¿qué pasó? Marvel le había dado los derechos de algunos personajes a Netflix. Netflix hizo una serie que no estaba dentro del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. Estos personajes, los personajes de Netflix, que eran Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y algunos personajes satélites más, no se vinculaban con Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow, etc. No se vinculaban, no tenían relación hasta hace algunos meses atrás, algunos meses, son meses, no deja de ser un año y pico, 2 años atrás, cuando Disney compró esos derechos, le compró los derechos de esa serie a Netflix, la llevó a su plataforma y confirmó que los personajes del universo Netflix podían llegar a aparecer en el universo cinematográfico de Marvel normal. Es decir que tranquilamente Daredevil se podría cruzar con el Capitán América si no fuera porque el Capitán América está en la luna. Esto entiendo que para los que no están, escuchan este podcast y no tienen idea de Marvel, no deben entender absolutamente nada, pero metí como 5 referencias a productos de Marvel en todo lo que dije anteriormente. Bueno, ¿cómo nos preparamos para qué es lo que estamos haciendo para este podcast? Para Daredevil Born Again, la segunda temporada, la primera temporada se estrenó el año pasado, este año se estrena la segunda temporada, fue una temporada muy buena y nos preparamos también haciendo una previa muy larga que fue viendo y repasando toda la serie de Netflix episodio a episodio. Es decir, hay mucha gente que no vio, hay mucha gente como yo que vio la serie de Netflix y la mira con mucha nostalgia, pero hacía mucho tiempo que no la veía y se acercaba a Daredevil Born Again, que era como una secuela, era como una cuarta temporada o una nueva temporada, una nueva serie, pero que partía desde donde había terminado la serie de Netflix. Que hay mucha gente que no la vio porque en ese momento
Marvel todavía no era Marvel, entonces la gente no veía todo las cosas de Marvel. Muchos fanáticos de Marvel que no habían visto esa serie. Y otros como nosotros que la recordábamos con nostalgia, pero no la habíamos vuelto a ver. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos viendo la serie otra vez y fuimos haciendo review de... Íbamos a hacer un episodio por temporada y al final terminamos haciendo un episodio del podcast por más o menos 4 o 5 episodios, ¿no? Juntábamos 4 o 5 episodios y los narrábamos en el podcast, que al final fue como un híbrido entre hacer la serie episodio a episodio, lo que pasa que no nos daba el tiempo y bueno, fuimos grabando así. Y estas previas que esto ya te digo, nosotros íbamos a hacer un episodio por temporada. Cada uno de los episodios que publicamos en la previa de Daredevil Born Again, o sea, nosotros tenemos la tendencia que hacemos algo, cada vez que se va a estrenar algo, hacemos un Road to X. Por ejemplo, ahora se viene Spider-Man Brand New Day, haríamos un Road to Spider-Man Brand New Day. Lo hicimos con los Cuatro Fantásticos, lo hicimos con varios eventos así del podcast como para ir calentando motores. Es un podcast de fans, para fans, hecho por fans también, entonces estamos todos en la misma sintonía. Una persona neutra no podría venir a escucharnos porque no es un podcast para cualquier persona. Entonces hicimos este Road 2 y la idea era hacer uno por temporada, que serían 3 episodios más uno sobre The Defenders, que es como un evento que hay en Netflix en el que se juntan todos los personajes. Bueno, al final, claro, teníamos tanto para hablar, nos juntamos a grabar con Maxi, me acuerdo, el primer episodio que iba a ser sobre la primera temporada. Y lo terminamos dividiendo en 3 episodios porque se nos había hecho muy largo y no podíamos parar de hablar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco gracioso, pero lo más curioso es que los podcasts estos de la previa de Daredevil, en el que repasábamos la serie de Netflix, tenían unas 500, 600 reproducciones por episodio acumuladas, no en la primera semana. Pero vos lo publicabas y veías que, boom, 200 reproducciones en la primera semana. A la semana siguiente publicabas el otro, 200 reproducciones, y el anterior ya te iba llegando a 300, 400. Y así, al final terminan sumando unas 600 reproducciones más o menos, que me parecía una locura. Y además fíjate lo que impacta esto en el feed, porque si haces un solo episodio de la temporada 1, por ejemplo, de Daredevil, tenías 500, 600 reproducciones. Ahora, si haces en el mes, ¿no? Si haces 300, si haces 3 episodios, una serie de 3 episodios hablando de la primera temporada, esas 600 reproducciones que iba a tener ese único episodio, las tenés, no las dividís, las tenés las 600 en el primer episodio, en el segundo episodio y en el tercer episodio de la primera temporada, una serie de podcasts. Entonces, en lugar de tener 600 reproducciones, tenés 600 por 3, son 1200 reproducciones en el mes, solo de una temporada de la serie. Eso tiene mucho impacto a nivel reproducciones del podcast, porque está juntando 1200 reproducciones en solamente 3 episodios, en lugar de tener 600 en uno solo. Tiene mucho impacto en el feed, por las reproducciones que tiene. Si el algoritmo funcionara como el de YouTube, por ejemplo, eso posicionaría tu video. Que crucemos los dedos y creamos que en Spotify esto interesa al algoritmo y te posiciona cuando 600 personas le van a dar a tu play a tu podcast cada 3 semanas, durante 3 semanas seguidas. Y además, imagínate que tuvieras los anuncios, que yo en ese momento hubiera tenido los anuncios programáticos de Acast activado. Son X cantidad más de impresiones y X cantidad más de céntimos de euro por cada impresión, ¿no? Bueno, en este caso no llegamos a hacer algo parecido que queríamos hacer con Daredevil Born Again temporada 2, pero estamos por publicar ahora, cuando vos estés escuchando esto, estamos por grabar una previa de Daredevil y luego haremos un episodio semanal. Son 8 episodios que se van a prolongar a lo largo de 8 semanas, es decir, tenemos 2 meses cubiertos con Daredevil, generando contenido sobre un contenido que va a estar en tendencia, que la gente va a tener ganas de ver, que la gente va a tener ganas de escuchar la review después de ver el episodio. La gente, hablo no del público en particular, no de la gente que mira a Broncano, ¿no? en La Revuelta, sino de la gente que ve Marvel y que escucha podcast. Pues nosotros no le hablamos a todos los que les gusta Marvel, le hablamos a los que les gusta Marvel y escuchan podcast en audio solamente.
No, no los que van a ver una review de Strip Marvel, pobres, los que van a ver una review de Strip Marvel, o del pelado ese que me tiene harto, que aparece siempre en TikTok hablando boludeces de Marvel. Bueno, eh, le hablamos a la gente que le gusta Marvel y que escucha podcast en audio sobre Marvel y que solo quiere escuchar podcast de Marvel, porque si durante 8 semanas vas a escuchar un podcast, una review de 1 hora de Daredevil Born Again, no te va a quedar escuchar, no te va a quedar tiempo para escuchar otros podcasts, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, hace poco salió El Caballero de los Siete Reinos, y yo soy fan de Misión de Audaces y de 100% spoiler, y no llegué a escuchar los dos podcasts porque o escuchás uno o escuchás el otro o no escuchás ninguno. Los voy a ir escuchando en el transcurso del tiempo, dándole estas reproducciones acumuladas que entendemos, ¿no? Después estará la gente que deje la serie, que no vea la serie semana a semana, que espere a que termine para maratonearla en modo Netflix y nos venga a escuchar también, porque esos locos también están, ¿no? Que nos escuchan todos los episodios juntos una vez que terminó de ver la serie. Bueno, esto le va a dar mucho movimiento a nuestro feed durante las próximas 9 semanas. El primer episodio será la previa y luego las 9 semanas, las 8 semanas de review. Y también aquí tendremos que ver qué podemos generar para captar a esa gente que nos venga a escuchar eventualmente porque le gusta Daredevil, ¿no? Tenemos varios episodios sobre Daredevil, tenemos episodios anteriores sobre Daredevil grabados, tenemos especiales sobre cómics de Daredevil. Bueno, tendremos que ver ahí de qué manera tenemos que elaborar una estrategia para captar a esta gente, generalmente a través de su email, y luego poder volver a impactarla, recomendarle contenidos relacionados con Daredevil. ¿Qué sería lo suyo si nosotros estuviéramos en la época del podcast exclusivo? Bueno, hacer un podcast exclusivo sobre Daredevil para ver si la gente se suscribiría y pagaría la membresía, la suscripción para escuchar el podcast exclusivo. Ya te digo que eso no sucede, lo hemos probado y no sucede, pero bueno, habría que buscarle la vuelta desde de allí, o ver de qué manera se puede generar interés, percibir a través de alguna encuesta, a través de los comentarios, cuál es la necesidad de la audiencia de Daredevil, y tratar de ir metiéndola en un funnel, atrayéndola para otro tipo de contenidos que podamos generar, tipo bonus track, para quienes nos dejen su email, para que quienes hagan una acción que podría ser visitar la página web, podría ser seguirnos en Instagram, podría ser dejar un comentario en Spotify, lo que fuera. Yo creo que la acción más efectiva siempre es la de email para poder reimpactar a esa gente, pero habría que estudiar, habría que pensar bien qué hacer. A lo largo de estos 8 episodios tal vez te pueda ir contando cuál es el impacto que tenga Daredevil en el feed, cuánto cambian las métricas si es que cambian, cuánto cambia la monetización si es que cambia, y también qué acción tenemos y qué resultado tiene para captar a esa audiencia. Pero eso no es todo, por terminar, no más. Esto lo tenemos ahora en marzo. En agosto tenemos Spider-Man Brand New Day. Y lo mejor es que en diciembre tenemos Avengers Doomsday, que es la nueva película de los Vengadores desde Avengers Endgame, que es nuestro segundo episodio más escuchado después de la review de Spider-Man No Way Home. Por lo tanto, entendemos que en marzo tendremos un pico de reproducciones, agosto tenemos otro pico de reproducciones, y que la frutilla del postre será en diciembre cuando se estrene Avengers Doomsday, que te digo, la previa de Doomsday también empezó el año pasado con una serie de especiales que vamos publicando centrados en prepararnos, analizar y pensar cosas relacionadas al estreno de esta película. Así que esperamos tener un buen año, tanto a nivel espectadores, a nivel fan de Marvel, como a nivel de creadores de contenido, de creadores en audio, ¿no? De podcast, con Daredevil Born Again, Spider-Man Brand New Day y Avengers Doomsday a fin de año. Y de todo eso te voy a ir contando aquí, ahora que ya te comiste todos estos episodios sobre podcast cinematográfico de Marvel sin ni siquiera imaginártelo, que los ibas a escuchar. Te voy a contar también cómo continúa evolucionando el feed y qué impacto tienen todos estos estrenos y las acciones que podamos tomar en este podcast.